Absolute Comics. ¡Pew! El autor canadiense Guy Delisle tiene un serio problema. A pesar de ser uno de los más grandes cronistas que se puede encontrar en el formato de cómic, pues sus fans no saben cómo pronunciar su nombre y me tomó un buen rato poder encontrar la pronunciación correcta, ¿no? Guy Delisle. Bueno, el primer cómic que leí de este caballero, a pesar de que había escuchado mucho de él y había visto sus obras en todas partes, se llama Shenzhen. Shenzhen, una guía, una bitácora de China o desde China. Este cómic que se publica originalmente en 2006 bajo el sello de Drawn and Quarterly es una crónica de su viaje a China, ¿no? Y de su estadía en la ciudad de Shenzhen. Lo leí primero porque me interesaba mucho conocer su obra, ¿no? Lo había visto en todas partes y había escuchado cosas muy buenas de su trabajo, pero también porque tenía curiosidad de ver cuál era su experiencia, ¿no? Con este país, ¿no? Y qué tanto podría parecerse a la que podría haber tenido yo. Y es muy interesante porque coincidimos en muchísimas cosas, ¿no? A pesar de que él habla de un viaje que hace a China a fines de los 90, ¿no? Y entre fines de los 90 y los años 20 en los que estamos, pues han pasado 1001 cambios en China. Creo que es el país que más ha cambiado, ¿no? En los últimos 20 años. Y aún así, a pesar de todos los cambios, se mantiene relativamente igual, ¿no? Es una paradoja muy interesante de explorar. Pero, ¿de qué va esta historia? Bueno, él cuenta sus días en Shenzhen. Él viaja allá a hacer un trabajo como, digamos, supervisor en una empresa de animación y lo envía pues su casa matriz, ¿no? Le dice, oye, tienes que ir allá a supervisar la cosa, tenemos un proyecto grande que hay que avanzar. Y él llega y tiene que enfrentarse a este mundo que es completamente distinto al suyo. Para empezar, él no habla chino y los chinos tampoco hablan inglés, ¿no? Que es el idioma que él usa. Entonces no sabe cómo comunicarse, ¿no? Y esa barrera cultural puede ser bastante difícil de asimilar o de superar, ¿no? Lo digo por experiencia. Y además, no se sabía mucho de China en ese momento, ¿no? Porque era un país que apenas empieza a abrirse al mundo a fines de los 80. Su historia es bastante compleja, ¿no? Y no hemos visto mucho de ello de este lado del mundo, ¿no? O sea, tenemos una idea bastante, digamos, reducida de lo que puede ser China como país, ¿no? Salvo la comida china, que es muy popular, sobre todo aquí en Perú, o no sé, pues las artes marciales y demás. Pero más allá de eso, no tenemos una idea tan clara como por ejemplo si nos pasa con otros países de la región, ¿no? Y bueno, este cómic es eso, es una guía, es un diario, ¿no? De sus aventuras por allá, ¿no? Y de todas estas situaciones incómodas en las que se encuentra, ¿no? Y cómo él trata de encontrarle el lado bueno a todo lo que le pasa. Y por supuesto, esas anécdotas que seguro en su momento deben haber sido muy difíciles de asimilar, o que lo deben haber dejado súper extrañado, se convierten en una historia realmente entretenida de leer. Es un cómic que se lee rapidísimo porque no tiene mucho texto, al contrario, se lee rápido porque no hay mucho texto. Y además el arte de Guy Delisle puede ser considerado bastante simple, bastante caricaturesco, pero eso no lo hace mal, al contrario, creo que lo hace aún más entretenido, ¿no? Y hace que las situaciones incómodas por las que él pasa o las situaciones que podrían ser bastante duras de procesar, pues se digieran mucho más fácil. Algo que me gusta mucho de la forma en que Guy Delisle escribe es que no se guarda nada, ¿no? Y muchas de las reflexiones que él tiene o de los cuestionamientos o de las cosas que él malinterpreta en el cómic y lo asume, ¿no? O sea, lo dice, sí, pues no entendí esto o no entendí lo otro en su momento,
son cosas que pues a uno le pasan también por la cabeza. No es infalible, al contrario, lo vemos meter la pata muchas veces, ¿no? Y las situaciones incómodas en las que se mete por no saber. Y lo más interesante y lo que más rescato, no solo de su obra, sino de este tipo de trabajos, es precisamente conocer otras culturas, porque sí, después de leer el cómic me interesé mucho más en saber cómo piensan los chinos, ¿no? Y tratar de entender su cultura, porque es muy diferente a la nuestra. Y es más, uno puede encontrar videos acerca de cómo es China ahora y se ve pues en ciertas partes del país, ¿no? Las más desarrolladas, muy cosmopolita, parece pues Europa o Estados Unidos. Sin embargo, hay una profunda diferencia en términos culturales que solo se puede experimentar si estás ahí y si convives con ellos. Me encantaría, por ejemplo, contrastar esto con alguna historia en cómic hecha en China. Lamentablemente, el cómic no es un formato que se haya desarrollado allá, porque es considerado americano, ¿no? El cómic es de origen americano. Y allá, pues lo que se publica más es manga, ¿no? O historietas de estilo manga, japonés. Es muy difícil encontrar cómics, rara vez se encuentran cómics, por ejemplo, de Marvel o de DC traducidos por allá, pero no hay producción local, ¿no? Entonces, este tipo de historias, como la de Guy Delisle, pues sirve como una ventana a ese mundo, que a pesar de que pues estamos en plena globalización y ya no hay fronteras cuando se trata del internet, ¿no? Ahora encontramos internet información de todas partes del mundo, de todas maneras sigue siendo un mundo, creo que apenas hemos explorado, ¿no? Y hay muchísimo por descubrir. Y a pesar nuevamente que esta historia se ha publicado ya hace 20 años, ¿no? Sigue siendo bastante vigente, ¿no? Y se sigue sintiendo relevante. En formato inglés, esta historia ha sido publicada, como había mencionado, por Drone & Corley. Si quieres leerla en español, la encuentras bajo el sello de Astiberri. Shenzhen de Guy Delisle es un cómic que no puedes dejar de leer.